Una respuesta brutal a Londres. Los británicos fueron masacrados por Rusia. El ejército ruso desató una furia imparable sobre las fuerzas británicas infiltradas, eliminando a más de 150 soldados y oficiales de alto rango en un ataque quirúrgico que arrasó con su presencia en Kharkov. Esta represalia, un claro mensaje de Putin a Occidente, vino como respuesta a los intentos británicos de coordinar una escalada militar en la región. Con la complicidad del régimen de Zelensky, a tan solo días del día de la victoria, Moscú dejó claro que no cederá ante ambiciones extranjeras. Columnas de fuego y explosiones imponentes marcaron el destino de los mercenarios británicos que sin piedad fueron abatidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. 150 británicos pagaron con su alma. Rusia no tuvo piedad con estos topos. El choque de titanes en la región del conflicto ucraniano alcanzó su punto culminante con la masacre de más de 150 mercenarios británicos. Una represalia imparable contra aquellos que se habían infiltrado en las líneas de fuego para dirigir la guerra desde las sombras. Este acto devastador, ejecutado con precisión por las fuerzas rusas, no fue solo una venganza. Fue una advertencia sangrienta a todos los involucrados en la intervención extranjera en Ucrania. A medida que el conflicto se intensifica, las tensiones entre los principales actores globales se vuelven cada vez más palpables. El gobierno ucraniano, bajo la presión constante de la OTAN y los aliados occidentales, se vio impulsado a dar un paso más en sus provocaciones contra Rusia. Los británicos, siempre dispuestos a intervenir en las luchas del este de Europa, habían decidido aumentar su presencia en el campo de batalla ucraniano, enviando no solo soldados, sino también coordinadores militares y oficiales de inteligencia, que con el tiempo se revelarían como piezas clave en una operación clandestina para minar la estabilidad de Rusia. La fecha clave para este ataque estaba marcada el 9 de mayo, día de la victoria. En este día, Rusia conmemora la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, un evento profundamente enraizado en la identidad nacional rusa. Para el presidente Vladimir Putin, esta fecha representaba una oportunidad única para enviar un mensaje contundente no solo a los ucranianos, sino también a sus aliados extranjeros. La estrategia ucraniana apoyada por los británicos era clara: lanzar un ataque sorpresa contra Moscú y tal vez saboteando el histórico puente de Crimea. El objetivo era generar un impacto tan fuerte que pudiera cambiar el rumbo de la guerra. El escenario estaba listo para una escalada dramática. Pero el Kremlin, bien consciente de las intenciones de los ucranianos y de la ayuda externa que estaban recibiendo, preparó una respuesta absolutamente devastadora. La maquinaria de guerra rusa se puso en marcha de inmediato. Y a finales de abril, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo contra Kharkov, una ciudad clave que servía como refugio para muchos de los mercenarios y oficiales extranjeros involucrados en las operaciones clandestinas. La ciudad, que en ese momento era una especie de centro neurálgico para la inteligencia militar ucraniana y extranjera, fue bombardeada sin piedad. Durante los primeros minutos del ataque se registraron columnas de fuego que se extendían por más de 1 kilómetro de largo. Las explosiones fueron tan intensas que no dejaron piedra sobre piedra, y el suelo de Kharkov tembló bajo el impacto de los misiles rusos. Entre los escombros se encontraban los cuerpos de más de 150 militares británicos, entre los cuales se incluían oficiales de alto rango que coordinaban las operaciones clandestinas junto con los servicios de inteligencia ucranianos. Estos oficiales, que habían sido enviados por el gobierno británico para cumplir con una misión secreta, no tuvieron oportunidad alguna de escapar de la voracidad de las fuerzas rusas. Con la precisión de una operación quirúrgica, el Kremlin destruyó los cuarteles generales ucranianos y las instalaciones utilizadas por las tropas extranjeras, eliminando no solo a los soldados,
sino también a los estrategas clave que habían planeado la ofensiva contra Rusia. El número de británicos muertos en el ataque fue alto, y la magnitud de la destrucción fue tal que las noticias de la masacre rápidamente comenzaron a filtrarse en Internet. Los obituarios de los oficiales británicos se compartieron en las redes sociales, confirmando lo que se había temido. La intervención extranjera había tenido un precio muy alto. Las pérdidas fueron devastadoras, no solo para Gran Bretaña, sino también para Ucrania, que vio cómo se desmoronaban sus planes de una ofensiva a gran escala. Mientras tanto, los ucranianos, que al principio habían intentado mantener la calma, no pudieron evitar las repercusiones de este ataque. La respuesta rusa fue tan rápida y decisiva que los líderes de Ucrania, incluidos Zelensky y Yermak, se vieron obligados a realizar declaraciones que no solo intentaban calmar a sus propias fuerzas, sino que también buscaban disimular la vergüenza de haber sido completamente derrotados en su intento de escalar el conflicto. En lugar de enfocarse en la magnitud de la derrota, los oficiales ucranianos comenzaron a reorientar la narrativa, acusando a Rusia de un ataque desproporcionado y alegando que el ataque a Kharkov había sido solo una respuesta a sus propias provocaciones. Sin embargo, las imágenes de la devastación y las filtraciones de los obituarios de los británicos hablaban por sí solas. Rusia no solo había vencido a los ucranianos, sino que había destruido el corazón de la intervención extranjera en la guerra. El 1 de mayo, tan solo unos días después del ataque a Kharkov, las fuerzas rusas continuaron con su ofensiva, realizando al menos 20 vuelos de vehículos aéreos no tripulados Band en las zonas más cercanas a Odessa. Otro punto estratégico que estaba siendo utilizado para el suministro de armas desde Occidente. Las fuentes rusas informaron sobre ataques a instalaciones de drones y arsenales de armas que aparentemente estaban siendo utilizados para suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania con materiales de guerra más avanzados. La destrucción de estas instalaciones fue otra clara señal de que Rusia estaba dispuesta a ir mucho más allá del simplemente defender sus fronteras. Estaban enviando un mensaje de que cualquier intento de desestabilizar su país sería respondido con una fuerza imparable. Mientras tanto, la situación en el frente sur continuaba siendo tensa. Las fuerzas de la OTAN, bajo la dirección de oficiales británicos, seguían tratando de reforzar a las tropas ucranianas con armas y recursos. Los informes ucranianos señalaban que la ayuda occidental no cesaba, pero el número de víctimas entre los combatientes extranjeros seguía aumentando. A pesar de los intentos de los británicos de mantener su presencia en Ucrania en secreto, los informes de las bajas se filtraron rápidamente, lo que generó una creciente presión sobre Londres para justificar su implicación en el conflicto. Mientras tanto, Rusia, lejos de ceder ante las provocaciones, continuaba avanzando, eliminando las fuentes de resistencia una tras otra. El alto el fuego temporal anunciada por Putin el 8 de mayo, en honor al 80 aniversario del Día de la Victoria, fue una medida destinada a brindar un respiro a las fuerzas rusas y a conmemorar uno de los momentos más importantes en la historia del país. Sin embargo, este gesto de buena voluntad fue rápidamente rechazado por Ucrania, que liderada por Yermak continuó con sus provocaciones, asegurando que no habría paz mientras Rusia no accediera a sus demandas. Las declaraciones de Zelensky y los anuncios de un posible ataque a Moscú solo sirvieron para incrementar la tensión y garantizar que una vez más se rompiera la tregua. Rusia respondería con aún más fuerza. Para los británicos, este conflicto se convirtió en una guerra perdida. La intervención extranjera había costado vidas, dinero y, lo más importante, había dejado al descubierto las vulnerabilidades de Occidente frente a la determinación de Rusia.
Los 150 británicos muertos en este ataque devastador fueron la prueba de que las fuerzas rusas, bajo el liderazgo de Putin, no vacilarían en defender su patria y en responder de manera letal a cualquier intento de injerencia extranjera. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.